en los sensores en la producción. Un sensor es un dispositivo que responde a propiedades de tipo eléctrico, mecánico, térmico, magnético, químico, etc., generando una señal eléctrica que puede ser susceptible de medición. Normalmente las señales obtenidas a partir de un sensor son de pequeña magnitud y necesitan ser tratadas convenientemente en aspectos de ampliación y filtración. Los sensores basados en fenómenos eléctricos, magnéticos u ópticos adoptan una estructura general que se compone de 3 etapas. Entonces, un sensor o captador efectúa la conversión de las variaciones en una magnitud física en variaciones en una magnitud eléctrica o magnética. Etapa de tratamiento de la señal. Puede o no puede existir. Se encarga de efectuar el filtrado, ampliación y comparación de la señal mediante circuitos electrónicos. La etapa de salida está formada por los circuitos de ampliación, conversión o conmutación necesarios en la puesta de forma de la señal de salida. ¿Cómo se clasifican? Hay 2 tipos de clasificaciones. Sensores analógicos suministran una señal proporcional a una variable análoga, puede ser presión, temperatura, velocidad o posición. Sensores digitales, conocidos como todo o nada. Este tipo de captador suministra una señal que solamente tiene 2 estados, asociados al cierre o apertura de un contacto eléctrico o bien a la conducción o corte de un interruptor estático como transistor. Son los más utilizados en la automatización de movimiento y adoptan diferentes formas: detector de proximidad, capacitivo, óptico, magnético, entre otros. Características generales. Exactitud. Deben detectar el valor verdadero de los valores sin errores sistemáticos sobre varias mediciones, y la desviación de los errores cometidos deben tender a 0. Otra característica es la precisión, una medida que será más precisa que otra si los posibles errores aleatorios en la medición son menores. Rango de funcionamiento. Debe tener un amplio rango de funcionamiento, es decir, debe ser capaz de medir de manera exacta y precisa un amplio abanico de valores de la magnitud correspondiente. Velocidad de respuesta. Debe responder a los cambios de la variable a medir en un tiempo mínimo. Lo ideal sería que la respuesta fuera instantánea. Calibración. En el proceso de calibración, mediante el cual se establece la relación entre la variable medida y la señal de salida que produce el sensor. La calibración debe poder realizarse de manera sencilla y además el sensor no debe precisar una recalibración frecuente. Fiabilidad. Debe ser fiable, es decir, que no debe estar sujeto a fallos inesperados durante su funcionamiento, que debe estar funcionando perfectamente. Y por último, el costo, que nos permite que se instale el sensor y se maneje de manera baja, o sea, un valor muy bajo que no va a influir en su funcionamiento. Los sensores de proximidad, por lo general se tratan de sensores que, como lo hemos dicho, son de respuesta o nada, con cierta histéresis la distancia de detección, con salida de interruptor estático, como habíamos dicho, transistor. Algunos pueden dar una salida analógica proporcional a la distancia. Entonces, ¿cuáles son los sensores de productividad? Están los inductivos. Este sensor se basa en el cambio de inductancia que provoca un objeto metálico a un campo magnético. Cuando un objeto ferromagnético penetra o abandona el campo del imán, el cambio se produce en dicho cambio, induciendo a una corriente en la bobina. El funcionamiento es sencillo. Si se detecta una corriente en la bobina, algún objeto ferromagnético ha entrado en el campo del imán. ¿Qué otro sensor? Los sensores magnéticos. Se usan en el efecto de magneto resistivo, o sea, propiedad por el cual un material cambia su resistencia de un campo magnético externo. Eso proporciona un excelente medio para medir una precisión de desplazamiento tanto lineal como angular, como en las varillas, en las cremalleras, entre otros.
pues pequeños movimientos mecánicos producen cambios medibles en el campo magnético. Los sensores de esta serie encuentran una ampliación de instrumentación y control de procesos y como también en automatización industrial. Para esto son los sensores magnéticos. Están los sensores capacitivos. Como su nombre lo indica, detectan un cambio en la capacidad del sensor provocando una superficie próxima a este. Consta de dos elementos principales. Uno es cuya capacidad de elemento se altera, que suele ser un condensador formado por electrodos. Y el dispositivo que detecta ese cambio de capacidad, o sea, un circuito electrónico conectado al condensador. Sensores ópticos. En este se emplean fotocélulas como elementos de detección. A veces disponen de un cabezal que contiene un emisor de luz y la fotocélula de detención de las reflejados sobre el objeto. Otros trabajan de modo barrera y se utilizan para cubrir mayores distancias con fuentes luminosas independientes del detector. Ambos tipos suelen trabajar con frecuencias en banda de infrarrojos. Esos son toda la parte de los sensores en la producción industrial.